Tema número 1. ¿Cómo identificar la burda propaganda escondida en medios de comunicación paleros? Tema número 2. La idiotez de cancelar el aeropuerto de Texcoco que nos sigue costando miles de millones de pesos. Tema número 3. El presidente vuelve a exonerar a sus hijos sin investigación alguna. Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 155 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 22 de enero. Hoy cierra el plazo para renovar tu credencial. Tenla ahí, tenla a la mano, tenla actualizada y guárdala y cuídala muy bien, porque esa es la que te va a abrir la llave de la democracia. Ese es el documento que nos va a permitir a millones de mexicanos redefinir el rumbo de este país. Por eso es tan importante que estés enterado de lo más importante, de lo más relevante, de lo que de verdad impacta en el contexto político y nos lleva en la ruta del 2024, de la elección del 2024, la más importante de la historia de este país. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados y que te suscribas aquí abajo para que así cada vez más mexicanas y mexicanos nos convirtamos en un factor de cambio. Acompáñame a ver los 3 temas de hoy. Tema número 1. ¿Cómo identificar la burda propaganda escondida en medios de comunicación paleros? Este fin de semana, paseando por mi red favorita que es Twitter, yo jamás le voy a decir X, me topé con un tuit de El Universal que me pareció patético. El tuit decía: abuelito recibe AMLito de cumpleaños y reacción causa ternura en redes. El tuit estaba acompañado por 2 fotos de un supuesto abuelito chillando con un peluche de López en las manos. Lo patético del tuit no es el señor chillando con un peluche de López. Sí es, pues, pero eso no es lo importante. Lo patético es que uno de los periódicos nacionales más populares y antiguos de México me quiere engañar poniendo esa nota como si fuera una noticia digna de su cuenta de Twitter de más de 7 millones de seguidores. En realidad, se trata de propaganda oficial, escondida como noticia, que busca consolidar la narrativa de que millones de personas aman al presidente y lo consideran un héroe nacional y lloran cuando reciben un peluche. No es la única narrativa falsa, mentirosa y tramposa que varios medios de comunicación masiva han empujado por instrucciones del gobierno y con mucho dinero a lo largo de este sexenio. Varios medios le han ayudado al presidente a dejar en el ambiente la narrativa de que la seguridad ha mejorado, de que la corrupción dejó de existir mágicamente, de que la economía ha mejorado y la inversión crece junto con los empleos, de que la pobreza se ha reducido, de que el sistema de salud pública ha mejorado y se acabó el desabasto de medicinas. Y muchas narrativas mentirosas y tramposas más. ¿Cómo lo hacen? Te quiero regalar 5 tips sencillos para identificar fácilmente propaganda oficial escondida en los medios de comunicación y así no te dejes engañar. 1. La primera y la más burda y la más grotesca de todas es la transmisión diaria, sin corte, sin edición, sin análisis de las infames mañaneras. Todo medio que transmite en alguno de sus portales las 2 o 3 horas de la infame mañanera en vivo, como si esta tortura lenta y aburrida fuera toda ella noticia, hacen propaganda oficial pagada. 2. La propaganda oficial multimillonaria no acaba en la transmisión en vivo de la mañanera. Durante la mañanera y a lo largo del día, cuando ya acabó el show cómico musical en Palacio, varios medios han relanzado en sus redes sociales las frases y mentiras del presidente como si fueran verdades. Ponen en sus tweets cosas como: ya mejoró la inseguridad, ya bajó la violencia, ya se acabó la corrupción, en el título del tweet. E incluso como título de una nota dentro de sus portales de internet, como si fuera una noticia o un dato. Y después, ya en el cuerpo del tweet o escondido en la nota ponen: dijo el presidente. Eso es propaganda oficial pagada con tus impuestos. 3. También es propaganda oficial disfrazada de noticia cuando ves en un periódico, escuchas en la radio, ves en la tele o lees en alguna de sus redes sociales noticias como: cumple el presidente su compromiso de inaugurar el tren que mejorará el turismo, o el gobernador X entrega despensas a una población agradecida, o el diputado X rinde su informe de resultados ante un público emocionado. Es decir, siempre que veas o escuches una nota que parece boletín de prensa hecho por la persona a la que se refieren, es que es un boletín de prensa hecho por el equipo de ese político y le pagan al medio para adularlo. 4. También es propaganda oficial la incorporación a medios nacionales de militantes de Morena o partidarios aliados como
analistas, columnistas o integrantes de mesas de discusión que llenan esos espacios con porras, loas y alabanzas al gobierno, defensas absurdas a casos de corrupción o fracasos del gobierno, o ataques a críticos o políticos de oposición. Es claramente propaganda oficial porque la gran mayoría de esas personas no tienen ni el prestigio, ni la preparación o la especialidad que antes se exigía para ser una voz capaz de ocupar esos espacios en medios importantes nacionales. A varios de ellos no les darías un espacio ni en el periódico de la prepa o en la radio comunal del pueblo. 5. También es propaganda oficial cuando un medio manda a todo un equipo completo de reporteros, camarógrafos y técnicos a seguir los pasos del presidente, por ejemplo, en la inauguración del tren militar, y reportan minuto a minuto idioteces como saludó a una señora, se comió un lonchibón, platicó con los empresarios multimillonarios, y lo rematan con burdos elogios como mientras recorría la majestuosa obra en un tren moderno y lleno de comodidades. O por ejemplo, cuando un medio manda a todo un equipo completo a reportar minuto a minuto lo que sucede en un evento de campaña de la corcholata y lees cosas tan burdas como llegó al evento Ebrard y saludó, o Claudia recorría las multitudes y saludaba sonriente a un público que desbordaba de emoción. Eso es propaganda pagada. ¿Cómo la paga el gobierno? De dos maneras básicamente. La más directa y obvia, con miles de millones de pesos en contratos de publicidad que le pagan directo a esos medios. La otra, la indirecta, con privilegios, contratos y beneficios que reciben otras empresas asociadas a estos medios que necesitan de la buena voluntad y de los privilegios que puede ofrecerles el gobierno si se portan bien. ¿Te imaginas lo que ha provocado este gigantesco aparato multimillonario a lo largo de 5 años difundiendo mentiras y ayudando al gobierno a empujar sus narrativas? Es muy fácil, multiplica las notas que identifiques hoy con estos 5 tips por 5 años de gobierno, es decir, 1800 días de propaganda escondida que van generando una percepción que es muy difícil de contrarrestar, porque se va colando por todos lados en la percepción de la gente común, que tiene poco tiempo y poca preparación para identificarla como propaganda. Y todo esto pagado con tus impuestos. Sí, de ese tamaño es el aparato. Así de grande es la elección de Estado que estamos enfrentando. Tema número 2. La idiotez de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que nos sigue costando miles de millones de pesos. Ya lo sabíamos. Ya lo habíamos platicado aquí en Factor Kaiser y ya lo habían explicado varios expertos. Pero ayer el portal de noticias de Aristegui Noticias volvió a poner el dedo en la llaga. Pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México financian desvío de 196,000 millones de pesos con TUA, explicó. Según este portal, la decisión presidencial de cancelar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco, el NAIM, le va a costar a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esa basura a la que tenemos que llegar ahora, 196,350 millones de pesos. La orden del presidente López de suspender la construcción del NAIM ha provocado una cadena de irregularidades que abogados expertos en derecho aeronáutico consideran violatorias de las leyes del sector, al grado de que podría fincarse una responsabilidad penal, o varias, por delitos de peculado contra las autoridades ejecutoras. El costo financiero del capricho de López de cancelar Texcoco está siendo financiado directamente por los pasajeros del Benito Juárez, con sus tarifas de uso de aeropuerto, la TUA. Están pagando 196,000 millones de pesos de la deuda que dejó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, concesionario gubernamental del NAIM. Y también, de forma indirecta, por todos los mexicanos que a través de nuestros impuestos financiamos con recursos adicionales que se tienen que destinar al aeropuerto Benito Juárez para que pueda seguir maloperando con ese pinche olor a caño que está por todos lados. El adeudo que se está pagando con el dinero que se les cobra a los pasajeros por el uso del aeropuerto capitalino está configurado por un capital de 4,200 millones de dólares más intereses. Esos 196,000 millones de pesos equivalen a 130 años del presupuesto programado por Hacienda para el propio aeropuerto capitalino para 2024, o 1,187 millones de vacunas de COVID al precio que las compró el gobierno federal, a 37 años de presupuesto para el Senado de la República, a 181 años de presupuesto para el INAI, o a 32 años del presupuesto asignado para toda la Suprema Corte para este año. El uso del TUA para algo ajeno a lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va en contra del propósito original de la tarifa
y representa un desvío de fondos que viola la ley de aeropuertos y su reglamento. Eso señalan los abogados especialistas consultados por Aristegui en Derecho Aeronáutico, Rogelio Rodríguez Garduño y Pablo Casas Lías. Este desvío, firmado a 30 años con los acreedores de deuda del proyecto de Texcoco, pone a los usuarios del Aeropuerto de México en riesgo por las malas condiciones que tiene el principal aeropuerto de México y de América Latina debido a la falta de recursos económicos para atender desperfectos y cubrir requerimientos operativos normales y básicos de seguridad. La próxima vez que un fanático de López te quiere echar un discurso sobre la austeridad, platícales de esta tragedia. Tema número 3. El presidente vuelve a exonerar a sus hijos sin investigación alguna. En un país medianamente democrático, en el que se respetan las leyes y existen instituciones autónomas e independientes que investigan delitos, auditan el uso de los recursos públicos y establecen responsabilidades sobre el abuso del poder de servidores públicos, uno solo de los escándalos de corrupción denunciados por medios y organizaciones especializadas sobre los hijos del presidente López habrían detonado todo tipo de investigaciones, auditorías y comisiones especiales para darle protección a los denunciantes, a los testigos y para cuidar las pruebas. En México, no solo no se ha investigado ni una sola vez la multiplicidad de casos graves y evidentes de corrupción que tienen sólidos indicios publicados en distintos medios y plataformas que implican a los 3 hijos mayores del presidente, sino que el padre de estos y su candidata ya los exoneraron, sin media investigación o auditoría de por medio que respalde sus dichos, claramente parciales y sin facultades para hacerlo. Hoy el presidente volvió a exonerar a sus hijos y negó que sean verdad los múltiples casos de corrupción que se han expuesto sobre ellos. Desde los chocolates financiados por programas del campo, pasando por la casa gris de un contratista de Pemex, los chocolates que se venden en las tiendas de un hotelero que supuestamente le dio chamba a un hijo, los contratos coyoteados por el hijo para sus amigos en Pemex, los contratos multimillonarios a los amigos vía Sedatu, los contratos coyoteados por los hijos de medicinas en Quintana Roo, los contratos coyoteados por los hijos para sus amigos en el tren militar y todo lo que aún no conocemos es apenas un breve recuento de esta red de corrupción. Ni una sola investigación, ni una sola prueba de que estas acusaciones son falsas, ni un solo informe que contradiga cientos de documentos oficiales, contratos, evidencias físicas, además de llamadas telefónicas que hacen evidente la existencia de esta red. Nada, solo el dicho del padre, que niega indignado la corrupción de sus hijos y acusa a quienes investigan. Pero no solo es él. La que aspira a sucederlo en el cargo, su corcholata, con cara temblorosa de coraje, en una entrevista, también exoneró a los Juniors López diciendo son incapaces de buscar beneficio propio. Así, la promesa expresa y abierta de Claudia es que, de ganar, se encargaría de seguir tapando la corrupción de los López, de entorpecer cualquier investigación y de evitar cualquier auditoría. ¿Te imaginas que en una escuela la simple negativa de un padre fuera suficiente para disculpar a un niño de golpear a otro? ¿O en una empresa sería suficiente para los accionistas que el dueño simplemente negara que su hijo defraudó a la empresa? A ver, más fácil. ¿Habrían aceptado López y su secta que Fox, Peña o Calderón simplemente negaran cualquiera de las acusaciones que hoy pesan sobre sus hijos si éstas se trataran del hijo de uno de estos 3 expresidentes? Habrían incendiado el país, habrían crucificado a los hijos y a los padres. Por eso, la elección del 2 de junio es tan importante y por eso es tan simple. Impunidad contra justicia. Es así de fácil. Mantener la impunidad burda y abierta que ofrece el obradorato contra la posibilidad de investigar, de auditar, de revisar y de sancionar todos estos escandalosos casos de corrupción que laceran burdamente la honestidad valiente que tanto pregonaron, pero que sobre todo lastiman de manera sistémica el ejercicio de gobierno. Yo ya no quiero más de eso. Estoy seguro que tú tampoco. Por eso es tan importante la votación de este año. Por eso es tan evidente el contraste y por eso es tan evidente la diferencia de elecciones. Más impunidad del obradorato,
contra la posibilidad de hacer justicia. De eso se trata.